Bueno. Buenos días. Pues vamos a continuar dentro del Congreso, del 9º Congreso Internacional de Salud Laboral y Prevención de Riesgos, en esta jornada que le decía antes a Benilde, antes de tomar el café, que el Congreso ya había sido un éxito por la calidad de las ponencias, por el número de asistentes y por la calidad de los trabajos presentados. Pues para mí es un privilegio moderar esta mesa que compartimos con Rafael Ruiz Calatrava y con Eliseo Oriol Pallés, que ninguno de los dos, creo, necesitan presentación y que me han pedido expresamente, además, que no les presenten. Pero yo sí que quiero decir que llevan toda su vida con gran generosidad compartiendo conocimiento y eso es de mucho valor. Ámbar Deschamps no va a poder venir y Xavi Escalés, que por un problema personal no va a estar físicamente, pero le vamos a ver a través de la pantalla. Y cuando Benilde me comentó cómo quería hacer el congreso de humanismo empresarial en la era digital, yo sugerí que viniera el que no ha venido, que es el ponente Xavi Escalés, porque me parece que es enriquecedor para el mundo de la prevención escuchar a empresarios que no han tenido nada que ver con lo que hacemos nosotros. Es más, que es una pena que no nos conocían, porque seguramente si nos hubieran conocido hubieran hecho las cosas mejor y más fáciles, pero que aún así tienen un modelo de éxito. Entonces, si os parece, por favor, ponemos el vídeo de las personas primero de Xavi Escalés. Bueno, lo ponemos, pero lo voy a poner yo. Este título ya estaba puesto en el 2019, ¿verdad? Sí. Es impresionante. Hola, es un auténtico placer para mí estar con todos vosotros de manera virtual, porque me ha sido imposible, lamentablemente, estar con vosotros de manera presencial, lo que me hacía especial ilusión. No obstante, voy a intentar explicaros por qué ya es posible medir con inteligencia artificial el bienestar de una persona. Ahora mismo ya somos capaces de tener datos objetivos para medir ese bienestar de esa persona o de ese paciente. Me presento, soy Xavi Escalés, exdirector general para España y Portugal de la multinacional japonesa ASICS y fundador de la consultoría de talento y de inteligencia artificial Always People First Technologies. Mirad, yo me incorporé a ASICS en 2006 y en 2006 ASICS era la marca número 18. Número 18 de su sector, imaginaros, conocéis, no sé, la marca número 18 de electrodomésticos o la marca número 18 de yogures. Pues se hace un poco difícil. Pues en 2006 ASICS estaba ahí. Básicamente era una marca residual, con una notoriedad de marca muy baja, intentando luchar para hacerse un hueco en el mercado. 10 años después, en 2016, conseguimos estar pues detrás de los dos monstruos del sector, como son Nike y Adidas, que patrocinan o tienen entre sus filas a los principales equipos y deportistas del mundo. Pues ahí detrás ya estaba ASICS en el mercado español. Era la tercera marca del sector del retail deportivo en nuestro país. Y eso pasó durante pues, la época o una de las épocas más complicadas a nivel económico, pues con el estallido a nivel mundial de todo el tema de las hipotecas subprimes, Lehman Brothers, la famosa burbuja inmobiliaria, subidas de IVA. Realmente fueron épocas pues muy complicadas y que, bueno, pues que se parecen bastante, por desgracia, a las épocas que nos ha tocado vivir más recientemente. Pues en esos momentos tan convulsos, en esos momentos tan difíciles, yo estaba liderando la compañía y estaba pensando, oye, ¿qué podemos hacer
para que realmente las personas, los empleados, en este caso de ASICS, se comprometan más y estén en las mejores condiciones para poder llevar a la compañía pues a esos niveles, a esos niveles de facturación que nosotros necesitamos, ¿no? Estar, como mínimo, estar pues en el top 10 de las empresas de nuestro sector o pues, a poder ser en el top 5. Y dando vueltas a eso, ¿no? Precisamente pensar qué podemos hacer para mejorar el rendimiento, para mejorar la eficacia y la productividad de los empleados. Por casualidad escuché pues a un deportista que estaba en nuestras oficinas ese día, ¿no? Hablando con los responsables de marketing, y él estaba explicando pues oye, cuál era un poco su planificación de la temporada y cuáles eran los aspectos más claves para mejorar su rendimiento. Y ahí es donde empecé a entender un poco la importancia del bienestar físico y emocional en las personas para ser capaces de mejorar su rendimiento. Tanto fue así que empecé pues, poniendo ese pequeño granito de arena en esa dirección, ¿no? Y creamos un pequeño gimnasio en las oficinas, e incluso creamos un pequeño club de corredores. A la gente pues lo acogió realmente con muchas ganas, con mucho interés. Había gente pues oye, que le venía muy bien poder hacer actividad física durante esa época, ¿no? O ese horario en la oficina, y lo aprovechó, y poco a poco fuimos creciendo, ¿no? Empezamos con un pequeño gimnasio, un pequeño club de corredores, luego ampliamos el gimnasio, pusimos más metros a disposición, más maquinaria, fichamos a un entrenador personal que venía de vez en cuando. Luego un grupo de chicas me pidieron, oye, ¿por qué no ponemos también actividades con música, tipo con anaeróbic y demás, con un monitor o con una monitora? Pues lo fuimos haciendo, lo fuimos poniendo. Luego otro grupo de empleados pues que eran muy aficionados al pádel, pues nos pidió también, oye, pues que les ayudáramos en esa dirección, y si les podíamos subvencionar o pagar parte del alquiler de las pistas de pádel. Bueno, acabamos realmente, durante esos 10 años, sacamos con una oferta muy interesante para los empleados a nivel de bienestar físico, pero no nos quedamos ahí. Yo me acuerdo muy concretamente de un caso de uno de mis middle managers, ¿no? de los managers de equipo que me reportaba directamente, pues que estaba pasando por una situación personal especialmente complicada. Y en ese momento, pues por casualidad, un día hablando con mi prima, que es psicóloga, pues le comenté la situación y me dijo, oye, pues quizás esta persona, por lo que me cuentas, pues le iría muy bien hacer alguna sesión con algún psicólogo, con algún coach. Y yo le pregunté, oye, ¿y esto es posible hacerlo? Claro, estamos hablando del año 2007-2008. Digo, ¿esto es posible hacerlo en una empresa? Y me dijo, hombre, técnicamente es posible, todo depende de que la empresa quiera poner este servicio a disposición de los empleados. Y la verdad es que lo llevé a cabo. Lo presenté a mis headquarters a nivel internacional, y la central me dio la carta blanca para poderlo hacer y poderlo poner a disposición de los empleados. Bueno, empezamos primero con 2 psicólogas, con Natalia y con Georgina. Luego estuvimos trabajando también con diferentes coaches que nos ayudaron pues, a dar herramientas a los empleados para encontrarse mejor. Yo oí hablar del yoga y de los beneficios del yoga y de la meditación, y pusimos también pues, un profesional que 2 días a la semana pues ayudaba a la gente, nos ayudaba a todos mediante estas prácticas de yoga y de relajación, pues a bajar nuestros niveles de estrés y de ansiedad. Y bueno, pues pusimos en marcha un plan pues de bienestar del empleado que no solo cubría pues acciones a nivel de bienestar físico, sino también emocional. Esto nos llevó más o menos hasta el año 2010, 2011, 2012, y entonces yo empecé a pensar, oye, ¿qué más podemos hacer para cuidar a las personas y por tanto aumentar su bienestar, buscando eso, ¿no? Pues oye, un poco la responsabilidad que tenemos las empresas para cuidar a nuestras personas, y también, por supuesto, pues para mirar de maximizar la productividad y por tanto la cifra de negocios de la compañía. Y después del bienestar físico y el bienestar emocional, el bienestar psicológico, empezamos a dar pasos en la dirección de la alimentación saludable. Empezamos dando charlas y concienciando del impacto que tienen los diferentes tipos de alimentos en nuestro bienestar. Me acuerdo especialmente pues, que incidimos mucho en el tema de la hidratación, porque un experto nos explicó pues, oye, que cuando ya tenemos sed es que realmente ya nos estamos empezando a deshidratar,
y el cerebro se resiente a nivel cognitivo si estamos en este tipo de situaciones. Empezamos a hacer algo que ahora es muy habitual, pero que en esos años no era tanto, como traer fruta a la oficina para que la gente pues, pudiera, si no había tenido tiempo de desayunar en casa, pues oye, tomarse una pieza de fruta. Pusimos también frutos secos crudos, no salados, para que la gente, oye, pues no tuviera esos picos de glucosa en sangre, ¿no? Cuando estás mucho tiempo sin ingerir ningún tipo de alimento. Y bueno, la verdad es que todo culminó con la participación también de un dietista que ayudaba a los diferentes perfiles que teníamos en la empresa a darles información para que fueran capaces de gestionar también mejor pues, la ingesta y los tipos de alimentos, siempre pensando en no entrometernos en la vida personal de nadie, sino ayudarles pues, a poder cuidar de ese bienestar y que percibieran, ¿no?, que la empresa lo hacía no solo porque queríamos que trabajaran más, sino que trabajaran sobre todo más a gusto y mejor. Y claro, vosotros me diréis, oye Xavi, pues qué bien, ¿no? Oye, pues durante esos años crecisteis mucho. Pues sí, crecimos mucho. Pasamos de ser la marca número 18 a la marca número 3. La empresa funcionó muy bien, la gente estaba muy contenta, pero si me preguntáis qué es lo que me quitaba el sueño a mí en esa época, pues no era tanto el crecimiento de la compañía, sino saber si lo que yo estaba haciendo por mis empleados, por las personas que trabajaban conmigo, era realmente eficiente. Yo sabía que era eficaz, sabía que funcionaba, pero si me hubierais preguntado, oye Xavi, ¿por qué no bajas un poco la cantidad de fruta que llevas a la oficina y ese dinero lo inviertes en aumentar las sesiones de yoga o poner una nueva actividad? Pues no os hubiera sabido contestar. Y si me hubierais preguntado, oye Xavi, ¿y este plan de bienestar que has instaurado en la compañía afecta más positivamente a la gente joven o a la gente mayor? ¿O afecta más positivamente a hombres o a mujeres? Pues no os lo hubiera podido responder. Yo básicamente lo que hacía era poner carbón en una caldera que sabía que hacía que la locomotora funcionara, pero no sabía si la cantidad de carbón que yo ponía era la adecuada y sobre todo si lo hacía realmente bien, teniendo en cuenta las necesidades diferentes de cada persona en la compañía. Realmente estuve buscando durante mucho tiempo una compañía que fuera capaz de medir de manera objetiva, sin preguntarle a las personas, revelando un poco mediante datos cuál era el impacto positivo en cada una de esas personas. Y probablemente me preguntaréis, oye Xavi, ¿por qué no querías hacer pasar encuestas? Pues porque la experiencia me dice que las encuestas no son demasiado efectivas para saber el nivel de bienestar de una persona, al menos en mi experiencia. Yo les hice alguna encuesta al respecto y vi personas que yo sabía que lo estaban pasando mal, porque tú ves cuando estás trabajando con una persona si realmente su nivel de estrés es muy alto, y en cambio en la encuesta me decían que estaban muy bien. Y es que muchas veces cuando te apasiona tu trabajo no eres consciente de lo mal que lo estás pasando. Por lo tanto, yo veía que algunas personas que realmente sabía que lo estaban pasando mal, que tenían un nivel de estrés muy alto, pues se autoevaluaban muy bajas, y en cambio, pues bueno, también veía a otras personas, ¿no?, que quizás, pues oye, por el trabajo que tenían, por los horarios que tenían, por las facilidades a nivel de conciliación que tenían, pues quizás no tenían un nivel de estrés tan alto como los otros, y en cambio en las encuestas siempre, independientemente de la época del año, independientemente de la carga de trabajo, siempre ponían que su nivel era muy alto. Por tanto, yo tenía ciertas dudas de que los seres humanos seamos realmente buenos autoevaluando nuestro nivel de bienestar. Pero no fui capaz, o porque no la encontré, o porque no existía ninguna empresa que me diera ese servicio, esa capacidad de medir el nivel de bienestar de manera objetiva. Entonces, en 2018 decidí acabar mi etapa en ASICS y fundar mi consultora de talento, que se llama Algo Spheres. Y decidí también crear esa tecnología para ver si éramos capaces de medir mediante wearables, ¿no?, mediante instrumentos que puedan medir nuestras constantes vitales, y por lo tanto ser capaces de ahí, aplicando inteligencia artificial, sacar métricas para poder ver la correlación de nuestros niveles de bienestar y nuestra actividad. Sobre todo buscando una manera que fuera automatizada y una manera que fuera muy fiable y objetiva.
Y eso es lo que conseguimos. Y de hecho lo que aprendimos es que pues este tipo de tecnología, ¿no?, capaz de medir parámetros biométricos de las personas, en nuestro caso lo que medimos es la variabilidad del ritmo cardíaco, el HRV, nos dimos cuenta cuando desarrollamos esta tecnología pues que no solo puede ser interesante para empleados que trabajan en empresas, sino para personas que pueden ser ciudadanos, que pueden ser pacientes con alguna patología, y esto nos sirvió mucho porque a la hora de desarrollar esta tecnología, que lo hicimos de la mano de médicos muy especialistas en estos parámetros, pues cardiólogos, médicos de familia, médicos especialistas en el ámbito laboral, pues nos dimos cuenta pues, que ahí hay un nicho también muy importante, fuera, como decía antes, de los empleados, y fijándonos también en los pacientes, que pueden beneficiarse también de esta capacidad de medir de manera objetiva, mediante inteligencia artificial, pues el bienestar de una persona. Ejemplos, pues os podría poner pues muchos, pues gente que nos ha hablado de pacientes que necesitan controlar, pues igual recuperarse a nivel cardíaco de alguna patología. También nos han hablado pues, médicos muy interesados en gente que está curándose en la UCI y que tienen dificultades, o recuperándose en la UCI y tienen dificultades para expresarse. Pues el hecho de poder medir sin tenerles que preguntar pues puede ser un gran valor añadido. Psicólogos, psiquiatras, incluso médicos que trabajan con público infantil. Por lo tanto, creemos que puede ser una tecnología que puede tener muchos ámbitos, muchos usos y puede dar mucha ayuda a muchos ámbitos diferentes dentro de la medicina, no solo dentro de las empresas. Sin aburriros con la tecnología, ¿cómo lo hacemos? Pues básicamente lo que utilizamos son wearables no intrusivos que nos permitan, de hecho yo ahora mismo pues estoy llevando un wearable aquí en mi brazo y puedo ejercer mi trabajo de manera normal, con una aplicación donde la persona, el paciente o el ciudadano o el empleado puede ir visualizando sus niveles de bienestar y puede ir viendo correlaciones entre, oye, qué actividad estoy haciendo y qué es lo que me hace subir o bajar mi nivel de bienestar. Ahí aplicamos un algoritmo, aplicamos inteligencia artificial para que sea capaz de aprender e incluso predecir posibles estados futuros que afecten a nuestro nivel de bienestar, y un dashboard de seguimiento, una pantalla donde podamos aplicar todos los filtros necesarios para poder hacer un triaje y ver, oye, pues qué pacientes están ahora mismo pues, en un mejor nivel de bienestar, o qué pacientes están peores, o qué empleados o qué colectivos dentro de una empresa a nivel de empleados pues pueden estar mejor o pueden estar peor, y sobre todo ir pudiendo ir haciendo un seguimiento de cuál es la evolución de aquellas acciones que hacemos. Es decir, oye, después de haber hecho una acción con esta persona, ¿cuál es el impacto a nivel de bienestar? Entonces, a partir de ahí podemos ser capaces de ir midiendo el retorno de esa inversión y, sobre todo, ir viendo cuál va a poder ser la evolución, porque tenemos datos que nos permiten, pues como os decía antes, ¿no?, pues ver esa evolución a futuro. Pues no mucho más. Espero que la idea os haya sido útil, que os haga reflexionar y sobre todo que os haya hecho poder descubrir pues, una tecnología que ya existe y de la cual pues, nos podemos aprovechar. Ha sido un auténtico placer y espero veros muy pronto. Voy. La presentación de Xavi Escalés enlaza con lo que tuvimos la ocasión de escuchar el primer día a Ricardo Díaz de la Comunidad de Madrid o al doctor de la Gándara, que el orden y el estrés son incompatibles, o lo de las capacidades funcionales o la ponencia anterior que hablaba de la tecnología al servicio, ¿no? La consultoría le está yendo muy bien, tiene clientes importantes del mundo del retail, de las farmacéuticas y del mundo de las eléctricas. Así que sí que quería, a mí me pareció muy interesante que viera que ya con la tecnología podemos objetivamente saber si una persona está sufriendo o no. Pensar en el mundo de la discapacidad, yo acompañé a Xavi en un foro de salud e informática y me conmovió que se acercó una madre con un hijo con parálisis cerebral a preguntar si podía comprar ya eso, ¿no? Pues nada, Rafa, ya lo tienes cargado, ya no te robo ni un minuto. Tienes 20 minutos, te avisaré cuando lleves 10 y cuando te queden 3, si te parece. Incluso si quieres en menos.
Porque sí que Benilde nos ha pedido que como intentemos... decía mi querido amigo el profesor Luis Montoro cuando le decía, Luis, tienes 20, y decía, si quieres, no empiezo y te sobran 20. Bueno, intentaré ser respetuoso con el tiempo. No, por favor. Vamos a ver, a mí me toca hablar de un tema que es la inteligencia artificial en el trabajo como elemento, como motor de cambio cultural. Y voy a empezar cambiándole el título general a la ponencia, al Congreso, que hablaba del humanismo empresarial y digital, ¿no? Yo empezaría por decir que tenemos que buscar un humanismo digital y luego ya veremos a ver qué pasa con el empresarial, que sin duda se va a ver afectado. Pero nos movemos en una sociedad y voy a hacer me van a permitir que haga una pequeña historia, porque a veces en la historia se ven los errores que comete la humanidad y que no es bueno repetir. Empezamos pues por los cuatro puntos que empieza con la primera revolución industrial, con el 1.0, que es una revolución que tecnológicamente es muy básica y está básicamente enfocada hacia la introducción de la energía de vapor para la producción masiva en los telares y demás. Esto supone un choque cultural con lo que teníamos antes, que era la sociedad de los maestros, que eran los que enseñaban a los aprendices y tal, y tenían unos procesos, bueno, pues relativamente relajados de producción. Aquí entramos en una producción masiva, en una producción en que una máquina produce más que muchos trabajadores, como consecuencia se produce una baja en los salarios, como consecuencia despidos masivos, unas sociedades que además vivían alrededor de la fábrica y que dependían casi absolutamente de la persona que dirigía la fábrica, que era el que les pagaba, les daba la comida, les vendía la comida, les daba la casa y así pues surge lo que pasó, que a mitad prácticamente en 1770-80, un señor que se llamaba Les Lud da lugar a un movimiento que es el ludismo, porque los trabajadores se dedican a destrozar las máquinas porque las veían como enemigos de su futuro. Y por tanto se establece un enfrentamiento entre estas personas que no estaban organizadas, cosa que ya se ocurre en la segunda revolución industrial, en que los trabajadores se han organizado en sindicatos y aparecen nuevas formas de energía que hacen más llevadera esta historia. Y tengo que destacar ahí, que lo he puesto, 1900. Y voy a destacarlo porque es en la fecha en que un señor español que se llamaba Teodoro Dato Iradier saca una ley pionera en el mundo sobre el tema de trabajos nocivos, insalubres y peligrosos, que hace que los niños y las mujeres salgan de las fábricas y no estén expuestos a los agentes químicos que producían una cantidad de mortandad terrible. Esto es un primer paso de esa humanización empresarial, que en este caso no fue empresarial, sino fue una iniciativa legislativa de uno de los mejores juristas que ha tenido este país y posiblemente Europa. Fue juez del Tribunal de La Haya, luego curiosamente murió asesinado cuando era presidente del gobierno por los anarquistas y logró hacer, entre otras cosas, en España, la ley de accidentes de trabajo y el origen embrionario de las mutuas, que suponen un gran avance para los trabajadores en una época en que el sistema sanitario estaba falta de desarrollo. De ahí pasamos a la tercera revolución industrial, que es la que nosotros más o menos, los de mi edad, hemos vivido desde una época, desde los años más o menos 60, o un poquito antes, hasta ahora, hasta prácticamente nuestro presente, en el que ya se introduce una serie de tecnologías basadas en la electrónica y la informática que nos cambian totalmente el mundo. Yo siempre digo que soy una persona del futbolín, porque yo los juegos estos pues no los acabo de entender demasiado bien y siempre pierdo. Y se produce un cambio mental que nuestros hijos, mis hijos, tienen asumido desde pequeños. Yo me acuerdo de mi hijo, el mayor, con 3 años ya encendía y apagaba un ordenador que había, un Spectrum que había en mi casa,
Y yo siempre me creía que no me iba a romper, y un amigo mío que era informático me decía, no te preocupes que no lo rompe, déjalo que siga investigando. Hoy es ingeniero informático, claro, para desazón de su padre, porque, como él dice, él es un ingeniero informático y yo soy un inculto informático de primera, lo cual siempre es así. Y tiene un nivel de complejidad técnica pues ya superior. Y pasamos a la cuarta revolución industrial, que es en la que estamos, en la que aparecen los nuevos campos cibernéticos, basados muchas veces en campos de baja y de alta frecuencia, que establecen los sistemas de conexión entre las máquinas y que son las que están conduciendo a nuestro futuro. Y aquí es a donde tenemos que hacer la reflexión, porque esta revolución tecnológica, que yo estoy convencido que va a ser muy positiva para la humanidad, también tiene aristas muy negativas de alineación mental y de control social de las personas. Y por tanto, luego al final de las transparencias ya verán una historia que he colado por ahí de Rondón, que no tiene mucho que ver con el cambio cultural, que es una serie de apreciaciones que hace el relator de la ONU para los temas de inteligencia artificial, que no tienen desperdicio, ¿no? Bueno, pues una vez visto esto, no hay por menos que ver qué es lo que piensan nuestros filósofos. Yo la filosofía es una ciencia que amo profundamente, como buen cordobés, porque Séneca y Marco Aurelio los tengo en la mesita de noche para no despistarme mucho. Antonio Muñoz Molina, el escritor, dice que no está en contra de la tecnología, pero que deberíamos meditar sobre la creación de una civilización de masas que arrincona y suprime al individuo, ¿no? Y que renuncia a su libertad por promesas de mayor felicidad. Esto se oye bastante por ahí, ¿eh? De esa idea de la utopía digital, que es uno de los grandes dramas a los que nos veremos abocados. Bueno, yo no soy tan pesimista como Muñoz Molina, pero sí que veo ahí algunos elementos que yo creo que tenemos que tener en cuenta. El ministro César Antonio Molina decía que estamos asistiendo al final de una época, como le pasó a San Agustín, que fue espectador del fin de la civilización clásica. Y está clarísimo que sí, porque yo al final, luego lo leeré, pienso que estamos en un cambio de civilización. Y Barrondo dice que no vivimos una situación coyuntural, que estamos ante una crisis de la civilización. Yo no creo que haya crisis, lo que creo es que hay un cambio de civilización. Y mi querido amigo Antonio Moreno Ucelay tiene una frase que si digo que es mía me cobra el copyright, entonces he puesto que es suya, que es que estamos ante una época de cambios que es un cambio de época. Y no le falta razón, pero yo voy más allá. Yo en esto sigo el sistema de análisis histórico de Carlos Marx. Y Carlos Marx decía que la historia se funda sobre dos pilares, la coyuntura y la estructura. La coyuntura son aquellos cambios diarios que se van produciendo en el devenir de las sociedades. Y los fundamentos estructurales son aquellos que no se mueven con el traspaso del tiempo o se mueven muy poco. ¿Qué ocurre? Que en estos momentos se está moviendo la estructura y la coyuntura. Es decir, estamos ante un cambio de civilización. Ante un cambio de civilización no en el sentido de la civilización romana o la civilización de India, sino de civilización cultural. Miren ustedes, cuando se produce el invento de la imprenta, se produce porque estamos en un momento especial de la historia. Salimos de lo negro de la Edad Media, de ese tener la cultura metida dentro de los conventos con los monjes, y de pronto hay un tío que hace la imprenta. Y la imprenta permite la socialización del conocimiento. Y se produce como consecuencia el Quattrocento, el Quinquecento, se produce la salida, y yo creo que una de las épocas más esplendorosas que ha vivido el humanismo. Tienes ahí a Rafael, a Dante, a Leonardo, yo creo que todavía no hemos superado a esas personas. Bueno, pues ahora nos encontramos en otro cambio de esto y dejamos la civilización de la imprenta, que prácticamente ya no lo utilizamos, porque estamos en la civilización tecnológica, en la civilización de los ordenadores, de la informática. Y este cambio se produce por una razón muy sencilla, porque los valores cambian porque cambian las necesidades, y las necesidades del hombre de hoy no son las necesidades de los del 400, ni las de hace 15 años, porque esto va a una velocidad
que es exponencial. Si hemos visto antes en la transparencia, cuando empieza la revolución industrial, la primera fase dura casi 100 años, la segunda dura 80, pero la tercera dura 50, y esta ya va a una velocidad que tira, ¿no? Con lo cual, yo represento el cambio cultural de la siguiente manera. Antes tenemos a la pirámide de Maslow, que pasaba de la autorrealización a la estima, al reconocimiento, las necesidades sociales de seguridad y fisiológica. Pero abajo he metido dos elementos, el wifi y la batería del móvil. Si ustedes salen de su casa y se le va la batería del móvil, ni autorrealización, ni estima, ni reconocimiento, te anda al día. Y si no tuviésemos estas tecnologías del Facebook, el WhatsApp, la fotografía digital y todas estas plataformas que nos han permitido con esta pandemia interconectarnos y seguir manteniendo las líneas de avance del conocimiento, esto se había ido un poco a la porra. De tal manera que yo ya propongo que la nueva pirámide de Maslow sea esta, ¿no? En la que vas tú con tu mobilete. De aquí de la sala, ¿cuántos no llevan móvil en el bolsillo? Bueno, no, estáis haciendo fotos todos, pues todos. Mira, esto nos ha permitido, por ejemplo, a mí, tener una experiencia gloriosa, que es poder interrelacionar con Europa y con América en videoconferencias que yo no sé cuántas hemos hecho, 200 o por ahí, y tener un conocimiento de otras formas de focalizar las necesidades de ayuda y las necesidades de transmisión del conocimiento. Hemos cambiado, esto nos ha cambiado totalmente. En España, cuando empezó la crisis del COVID, había en torno al 5% de teletrabajo. A los 10 meses de estar el COVID funcionando, el 50% de este país estaba en teletrabajo. Y esto ha venido para quedarse. Y hay que tener en cuenta todas estas historias por esto que vamos a ver. Yo tenía un profesor en la facultad en Córdoba, que era don Francisco Castejón, que siempre me acuerdo de él porque tenía dos frases geniales, ¿no? Decía, si quieres resolver un problema, haz un enunciado, una definición propia, que se ajuste al problema que tienes. Y luego decía otra, que desde que se inventaron los acetatos y las transparencias no había buenos profesores porque iban todos con muletas, ¿no? Pero bueno, en este caso yo me voy a aprovechar, bueno, pues si no he empezado, ya me vas a echar, bueno. No importa que vean las transparencias o no, porque las voy a dejar y las podéis consultar porque el otro es técnico. Sí quiero hacer dos cosas. Definir lo que es la inteligencia artificial, que lo tienen ahí, no lo voy a leer, pero bueno, en definitiva es la inteligencia de las máquinas. ¿Qué tipos de inteligencia estamos desarrollando? Sistemas que piensan como los humanos, sistemas que actúan como los humanos, sistemas que piensan de modo racional y sistemas que actúan racionalmente. Es decir, sienten emociones, comprenden y actúan. Y esto nos da, en el sentido con tecnologías de inteligencia artificial y la visión del computador, nos permite visualizar datos. Usted va a un aeropuerto, se pone dentro de una maquinita y reconoce que es usted y le deja pasar con el pasaporte o no lo deja. O bien tenemos pues elementos que son capaces de aprender y hacer que un señor, que en un momento determinado, un piloto pueda desconectarse de su avión y volar automáticamente con un piloto automático. O yo, que soy un tocho en informática, hacer presentaciones y de pronto me doy cuenta que mi ordenador no me deja hacer determinadas cosas porque ya he aprendido que esas rutinas yo no las quiero y las evita y salta directamente. Luego quiere decir que estoy teniendo un lenguaje hombre-máquina que está haciendo que se cumpla uno de los principios de actuación, que es el aprendizaje de la máquina. Lo de los datos, le voy a decir una cifra que me enteré ayer. Existen ahora mismo conectados en el mundo 5 veces el número de humanos, multipliquen, 5 veces el número de humanos conectados a la red. 5 veces, no sé cuántos millones de humanos hay, pero deben ser una bestialidad, ¿no? Y me interesa que se queden con una cosa. Contra más datos se aporta al sistema, más engorda. Esto es como un organismo humano que contra más comida le da, más va engordando. Y que además, exponencialmente estos datos hacen que avancen en esas constantes. Por tanto,
Esto ha venido a quedarse por varias razones. Primera, porque las vías de crecimiento de la inteligencia artificial están afectando a todas las áreas de conocimiento y de trabajo. Lo segundo es que tienen una difusión innovadora, pero lo principal es que es un impulso para la innovación económica. Y ahora van a ver una síntesis de cómo se está gestionando esto a nivel económico. El método tradicional que todos conocemos es capital más trabajo más los productos totales de factores implica crecimiento. Pero si ustedes meten además una variable nueva, capital, trabajo, producto de los factores, más inteligencia artificial que tiene dos componentes, una de híbrido, de capital más elemento técnico, más el trabajo que hace la persona en él, se llega a un crecimiento que es este. Esta es la línea de crecimiento de la población que se ve aquí mejor. Nos estamos haciendo viejos, salvo los países subsaharianos, que tienen unas edades medias relativamente bajas. Esto es como está funcionando el Producto Interior Bruto mediante el sistema tradicional, y el Producto Interior Bruto se está ralentizando y no crece lo que tenía que crecer. Igual pasa con la ralentización de las economías. Todas las economías caen con esa fórmula. Pero si tú aplicas la nueva economía con el cuarto factor de inteligencia artificial, le permite a las economías de estos países crecer al doble de lo que harían con el otro sistema. Por tanto, la inteligencia artificial se queda a vivir con nosotros sí o sí, por una razón meramente económica y de supervivencia. Este mapa viene muy a cuento sobre todo esto. La inteligencia artificial ha hecho que el mapa, el meridiano de Greenwich, que era donde estaba el centro del poder, se haya desplazado al Pacífico. Y la prueba la tenemos estos días en Ucrania, y no digo más. Miren cómo funciona China, cómo está creciendo China, y la línea de abajo, cómo está creciendo Europa. Europa es, me parece, un 10% de la población mundial, y China no te quiero contar cuánto. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando se hace la inclusión de la inteligencia artificial? Bueno, pues ahí tienen los datos de lo que ocurre. Todos son buenas noticias. Se crece el 83% en puestos de trabajo, se incrementan las facturas de facturación, es decir, todas estas cosas que son buenísimas. Pero no se dice esto. Esto es un ejemplo de la banca que me lo conozco porque he estado trabajando en banca un montón de tiempo. Que se reducen las oficinas por digitalización, 19.000 oficinas, se despiden a 68.000 empleados con unos despidos muy buenos y a cambio se crean 8.250 puestos de trabajo. ¿Y qué ocurre? Que la gran mayoría de la población de este país se queda fuera de la digitalización que han ido implantando los bancos. Y aquí tenemos a todos los viejos de España clamando en manifestaciones, en historias, porque son incapaces de adaptarse al tema este. Bueno, pues me salto todo esto y me vas a permitir que ponga un vídeo, si yo soy capaz de llegar al vídeo, y ya con esto pues me voy a mi casa.
Acabo. Muchísimas gracias. Y siento... Luego te invito a algo por el tiempo que te comido. Muchísimas gracias, Rafa. Siempre Tendrás que invitar a mucho. espectacular, como siempre. Bueno, ahora Eliseo tiene el reto de intentar cumplir horario. Igual 3 minutos le podemos dar, Benilde, que tenemos que poner la mesa en hora, que tenemos que acabar a la 1. A ver, lo principal será encontrar... Pues. Eliseo, te aviso cuando te queden 5 minutos. Te lo agradeceré mucho. Gracias. Bien, mientras... muchas gracias. Bien, tenemos exactamente menos de 15 minutos. Lo siento. Benilde Serrano me ha pedido que terminemos a la 1 y voy a hacer lo posible, entre otras cosas, porque a la doctora Serrano, a Benilde, no se le puede negar nada, porque no se puede negar nada a quien lo da todo. Y en consecuencia, por primera vez en mi vida creo que voy a cumplir el tiempo restringido en una ponencia. Veamos, aún a riesgo de ser maleducado, ahorraremos los agradecimientos. Cuando intervine hace, 24 horas más o menos, en la mesa sobre género, sobre la mujer y la prevención de riesgos, intervine para decir que hoy iba a dar como dentro de las conclusiones algo que consistía en una muy buena noticia para aquella mesa, cuya conclusión era tenemos mucho que recorrer para alcanzar una igualdad, a pesar de lo mucho que hemos recorrido. Intervine para decir que humanizando las empresas, humanizando la forma de conducir la sociedad en definitiva, y esto afecta a los políticos y afecta a los directores y afecta a aquellos que dirigiendo o no lideran proyectos, lideran equipos, lideran ideas y lideran ejecuciones. Y por lo tanto, en mi experiencia de haber puesto en práctica estas características y este modo de ver la vida y de participar dentro de la vida de los demás, que lo empecé hacia al año 98-99, y ha ido creciendo conmigo y yo con el proyecto y con todos. A partir de ahí hay resultados que también afectan a la igualdad de género y al crecimiento de la mujer, entendido como partícipe de las responsabilidades directivas. La ponencia que he preparado o que había preparado se murió durante este congreso porque a medida que iba avanzando los ejes claves se iban tratando en no pocas ponencias y en no pocas conferencias. Prácticamente en muchas, la mayor parte de ellas. Por lo tanto, como es un congreso y el congreso está para aportar, suprimí ayer tarde todo lo que ya se había dicho. Además, se van a publicar las ponencias y en consecuencia ahí se pueden acudir. La ponencia de Silvia Oceransky prácticamente la podíamos haber hecho a dúo, porque tocábamos los mismos puntos. Por lo tanto, al margen de estos 15 minutos, de los cuales creo haber consumido 3 o 4, leer la ponencia o escuchar la ponencia de Silvia y entroncarla con algunas de las cosas que ayer tarde modifiqué de la ponencia. Este era el título en el 2019. Por cierto, fantástico,
que en el 2019, antes de la crisis, antes del cataclismo, se avanzara a trabajar sobre el humanismo empresarial. Por lo tanto, el SARS-CoV-2 y la enfermedad de la COVID le dieron la vuelta al Congreso y hemos llegado hoy. Por lo tanto, mi intervención desgraciada, porque está sujeta a cambios en esta espiral, pues pasó a llamarse de otra manera. Es decir, el liderazgo como gestor del cambio y como adaptación y transformación de la organización y de los objetivos y los medios hacia la nueva realidad. Lo que sí está claro es que en aquel momento nos encontrábamos en una escalera de espiral, esta es la de la Clínica Barraquer en Barcelona, y no sabíamos si subíamos o bajábamos. Y ahí pues ya el cambio en el 2022 presente, día de hoy, en el que ahí podéis ver cuál es el motor de la ponencia de hoy. Bien, muy deprisa. Leyes. La Ley de Contrato de Trabajo del año 31 del año 1944 señala que la relación dentro de una empresa se basa sobre la dependencia que tiene el trabajador bajo el empresario. Antes, la misma dependencia, aún no citarla, porque estábamos en un trayecto de abandono muy despacio de lo que era una relación de subordinación, sobre todo en los aprendices. El Código de Trabajo del año 26 ya lo contenía. Hasta el año 76 estuvo en vigor la Ley de Contrato de Trabajo. Y la Ley de Relaciones Laborales de 8 de abril del año 76 continúa citando la dependencia como el eje vertebrador de las relaciones de trabajo. No es sino hasta el Estatuto de los Trabajadores donde hay un cambio y ya sin definir lo que es un contrato de trabajo, cosa que habían hecho los instrumentos anteriores, lo que hace es introducir una modalidad de una sujeción del trabajador al ámbito de dirección y organización que ostenta el empresario. No es una cogestión como en Alemania, pero empezamos ya a dar una participación de madurez a los trabajadores, en aquel momento todavía clase trabajadora, frente a la clase dirigente, que era la economía, es decir, el empresario. Y por lo tanto, de una relación de subordinación anterior a una relación de dependencia y a una relación dentro del ámbito de organización y dirección, es decir, participativa, entramos en la progresión del diálogo social y la concertación social que nos llevan a nuestros días. Por lo tanto, a partir de este marco jurídico que lo envuelve todo, la relación en el marco de una empresa interior, tenemos que esto está ligado a el potencial de liderazgo. Hay muchos tipos de liderazgo. Lo que sí está claro es que en una relación de poder, el liderazgo ha de ser un liderazgo de dirección y de control sobre la ejecución. Bien. Al otro lado estamos en un liderazgo que es muy personal, pero que tiene que dar entrada a los agentes que representan a los trabajadores. Esta diferenciación entre líderes no es presente, no es de hoy. Ya en el derecho romano se distinguía aquel líder que tenía el poder porque le venía dado por un instrumento legal, que es la potestas, tengo la potestad de mandar, o aquel que teniendo o no la potestas por ejecución, le es dada por su ámbito de influencia. La autoritas tiene la autoridad no porque la tenga,
y le venga dada, sea por Dios, sea por el César, sea por quien sea, a través de la ley, sino porque la tiene en sí mismo. Y por lo tanto, los demás, aquellos que teóricamente son mandados, pueden ser coordinados, pueden ser mandados de una forma que son seguidos porque se les reconoce este poder natural, la autoridad moral, con lo cual también la conocemos. ¿Cómo entroncamos todo esto con la prevención de riesgos? Desde el año 1901, la responsabilidad de los accidentes de trabajo es al empresario. Tenemos la ley, la Ordenanza General de Seguridad e Higiene, que convive con mi generación durante muchos años, desde el año 1971, el 9 de marzo. Hay una lucha sindical para que se regulen la prevención de riesgos de una manera más acorde con la realidad del momento y para aprobar una ley de salud laboral que no será ley de seguridad laboral, sino que a través de la Unión Europea y con la entrada de España se aprueba la Directiva Marco, que da lugar a la Ley de Salud Laboral, que tiene el nombre de Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Con todo este panorama de leyes, de evolución, etcétera, tendrían que ir las cosas muy bien. Aquí vemos una foto antigua donde hay trabajadoras, los varones son los que dirigen y las trabajadoras tienen lesiones musculoesqueléticas, frío, etcétera, etcétera, etcétera. No ha cambiado demasiado. Estas fotos que conocéis, estas otras están tomadas en la Gran Vía hace muy pocos años. Por lo tanto, ¿de qué ha servido todo esto? ¿Os acordáis de la escalera de caracol de la Clínica Barraquer de Barcelona? Estamos ante ¿qué túnel estamos? ¿Por qué? ¿Y qué puede hacer en este momento una persona con capacidad de liderazgo? Ahí lo tenéis. Por tiempo no nos detendremos en ello. Sí, lo que quiero es introducir un breve ejemplo para ver que todo esto que hoy estamos hablando en realidad lleva tiempo cociéndose. Como decías, llega el momento del cataclismo y pasamos de un 5% de teletrabajo a prácticamente tenerlo que coger muy dinámicamente. Esta imagen ¿os la recordáis? ¿Os transporta a algún sitio? Nos transporta al fracaso. Gracias. Nos transporta al Rey León. Bien, no voy a recordar el argumento del Rey León, pero vamos a darle una lectura diferente. Vamos a darle la lectura. En la película, en el guión, hay dos personajes clave. Son dos líderes de dos formas, de dos maneras de hacer las cosas. Uno, la potestas, y el otro, la autoritas. Hay algún diálogo, Mufasa con Simba, la autoritas, hay un momento en que dice, hijo, he tenido miedo. Y el hijo le contesta, ¿pero los reyes tienen miedo? Y la respuesta es, sí, los reyes también tenemos miedo. En cambio, en otro espacio de la película, el malo de la película, en este caso sería el líder absoluto, llega un momento que autorreflexiona, nadie me quiere. Quedémonos con lo del amor, quedémonos con la humanización del líder. Unos son unos líderes preocupados por el medio ambiente, preocupados por las personas, y otros son líderes preocupados de su supervivencia, de su mejor estar. Veamos los porqués
y el qué que hemos dicho antes dentro de experiencias de éxito. Doctora, en un momento acabo. El conocimiento no basta. El conocimiento es el contenido. La ley y por eso con contenido no hemos avanzado lo suficiente. El contenido sin la forma que lo potencia no es nada. Es un 30%. El 70% restante es la forma. No lo digo yo, lo dice Bateson, Waslava, la Escuela de Palo Alto de Conocimiento, de Comunicación o la Escuela Invisible. Esta forma lo que consigue es trabajar el cómo, el multiplicador. Y este multiplicador va dirigido a la persona y, por lo tanto, ¿qué es lo que necesita una persona? Necesita amor, necesita dignidad, necesita libertad y ya con todo esto necesita capacidad de crecer. Todo esto lo podemos decir, le llamaremos felicidad. Necesita el amor, darlo y sentirlo, no recibirlo, sentirlo. Lo cual quiere decir que el que lo da no lo puede dar de cualquier manera, sino adaptado a aquel a quien se le da. La dignidad es ser tenido en cuenta, también se ha dicho varias veces. La libertad es ser uno mismo y el crecimiento es el futuro. Experiencias de éxito que han dado a la persona lo que necesita. ¿Cuántas veces no hemos oído, principalmente a políticos? Las personas están en el centro. Yo pregunto, he preguntado cuando mis políticos con los que trabajaba decían las personas en el centro. Yo preguntaba, un momento, ¿a qué personas te estás refiriendo? ¿A la ciudadanía? No. Las personas que hay que poner en el centro antes de dar a la ciudadanía lo que quiere es a los empleados públicos que trabajan para la ciudadanía. Porque si ponemos en el centro a los empleados públicos, quizás modificaremos el arquetipo de funcionario. Y yo lo he hecho. Y estoy muy orgulloso de haberlo hecho y os voy a decir mínimamente los resultados. Por lo tanto, lo de las personas en el centro, dejemos el eslogan. Yo adopté uno de la Coca-Cola. Somos personas que trabajamos para personas. Cuando entré en este hotel, me di cuenta que estaba entrando en un hotel diferente. Por todos lados hay fotografías del personal, del grupo. Investigué y pregunté, aparte de ser un hotel, una empresa integradora, aparte de eso, da importancia a las personas. Y hablé con Chema. Ahí está al natural y aquí está en la fotografía. Y con más trabajadores. Y están a gusto. Y están en los posavasos. Aquí dice algo que sin gafas no leo. Y es importante que sabéis que Chema vive en Ávila. Y viene cada día a trabajar, pese a poder trabajar en su provincia o en su ciudad. Y viene porque está a gusto. Y si algún día le piden algo, intentará que no llegue porque lo da antes. Y es porque se está dando importancia a la persona. La Sagrada Familia, 0 accidentes mortales y empezó la construcción en 1883. Largo recorrido. Y pocos graves. ¿Qué hay de diferente en la Sagrada Familia? En la Iglesia no creo. La providencia tampoco creo. La ausencia de ánimo de lucro. El personal no es que sea despedido, es que son generaciones de personas que trabajan en la Sagrada Familia. Por lo tanto, busquemos en la importancia de la persona
el éxito. Mi experiencia, yo llegué a mi último puesto después hace 11 años, después de haber hecho prácticas sobre la importancia de la persona en la administración pública, y lo primero que dije con el equipo de dirección es que el objetivo era ser felices y mi compromiso poner los medios para alcanzar la felicidad. Me gustaría explicaros las reacciones de la gente, pero no hay tiempo. Vayamos a resultados. Esto lo hemos hecho. Yo he hecho todo lo posible para exportar el modelo y que los distintos mandos intermedios lo hicieran también. Ahí he fracasado bastante. Lo que no he fracasado es en la felicidad. Y con esto hemos conseguido que, incrementando un 43% por virtud de la crisis los expedientes y con una pérdida de personal del 38%, cumpliéramos objetivos. Las personas fueran felices, ¿por qué? ¿Porque se les daban caramelos? Sí, caramelos en forma de amor, de cariño y de estas cosas. Y al mismo tiempo conseguíamos los objetivos porque se implicaban en el proyecto y les dábamos la información de lo que hacía todo el mundo y rotaban por los distintos puestos. Por lo tanto, se les daba importancia, porque la tenían. Llegó la pandemia y en la unidad que dirigía fue servicio especial en relaciones laborales, expedientes de relación de empleo, en 111 días, 76.000 expedientes, y en asuntos sociales, el volcán de las residencias. Yo trabajaba 17 horas diarias, no os lo aconsejo, llevo 2 stents, pero la gente también las trabajaba. ¿Esto cómo se consigue en la administración pública? Pues porque se les daba amor, dignidad, importancia, tenían libertad y se sentían parte del proyecto. Por lo tanto, mayor humanización que considerar al humano como el centro no puede existir. Muchas gracias. Bueno, pues quiero felicitar a Rafa y a Eliseo porque han conseguido que nos quedemos con ganas de escucharle mucho más tiempo y que en este cambio de civilización que viene, ojalá tomemos las decisiones desde el amor. Muchísimas gracias. Me he pasado 1 minuto 50.